Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor esta mañana. Vamos a tener una bendición grande esta mañana porque la palabra que el Señor pone es de mucha bendición. Dios ha dado una palabra y espero que para ti sea edificante totalmente. Porque nos da el Señor respuestas a muchas cosas que tal vez hemos leído pero que no hemos ahondado. Entonces hoy me mostraba el Señor, estaba meditando todavía, preparando el tema, y me mostraba el Señor que hay mucho que todavía meditar y entender sobre su palabra. Amén. Lógicamente vamos a hablar esta mañana de algo que pues es lógico que deberíamos hablar en estas reuniones de mujeres, y es de la oración, ¿verdad? Pero de la oración como la hacemos aquí estos días. Miércoles, ¿verdad? Que es una oración que para algunas es completa oración y ayuno. Para otras, como no es obligatorio venir en ayuno, pues solo será oración. Pero para las que venimos en ayuno, viene palabra hoy para darnos algunos tips, por así decirlos, para que sigamos desarrollándonos en lo que es la capacidad de orar por otro, porque eso es como un oficio. Orar por otros es un trabajo, es un oficio, pero la vocación es lo que a veces falta, ¿verdad? Hay gente que dice, mire, yo oro, pero a mí a los 2 minutos se me acabó todo lo que tenía que decir. Entonces, no quiere decir que no tengas la vocación de orador, o sea, de alguien que intercede, pero sí quiere decir que no lo estás practicando. Porque no es como comer chicle, pero podría decirse que orar es como comer chicle, pero de aquellos chicles que entre más los masticas, más respiran. No sé si te tocó alguno de esos, eran los más baratos. Eran los que venían 4 en un cuadrito. Esos chicles eran peligrosos. En cambio los otros, para no decir la marca, eran más caros. Solo traía 2 la cajita, pero soltaban un aliento, ¿verdad? Pero se ponían duros, rápido. Entonces la oración, podría decir yo, de una manera sencilla, que es como el chicle, esos que venían en 4 en una bolsita, ¿verdad? Que quedaban, no sé cómo, bien baratos, pero eso sí, aquello de que se te volvía, se estiraban un montón y hasta te podían quedar pegados en los dientes. Entonces la oración viene a ser, podría decir en forma sencilla yo, algo así. O sea, de tanto masticar el chicle se iba haciendo más flexible. Entonces la oración es algo así, que de tanto practicar la oración te vas haciendo más hábil, más flexible, como que tu lengua se fuera adiestrando más a ser guiada y llevada por el mismo Espíritu tuyo, y no digamos que un día por el propio Espíritu Santo, ¿verdad? Y no te preocupes si se te acaba el parque a los 2 minutos, ¿verdad? Deja que fluya tu oración. No te quedes callado, vuelve y sigue, que va a llegar el momento en que tú te vas a ir volviendo más flexible, y cuando sientas, vas a estar ya 1 hora orando y vas a decir, ¡ala! Es como eso, en cuanto a tu boca, pero en cuanto a cuestión de relación con Dios, salud, en cuanto a cuestión de relación con Dios, tú también te vuelves más hábil para hablar con tu Padre, ¿ya? Recordémonos el concepto que cada uno tenga de Dios, ¿verdad? Quienes tienen el concepto de Dios muy en alto, está bien, y Dios es muy alto, pero también Dios es muy humilde, muy humilde. Yo le decía a mi esposo un día de estos, porque estuve meditando una enseñanza que él dio, pero yo le decía, ¿cómo los judíos rechazaron a Jesús por ser tan humilde? Lo rechazaron por ser tan humilde, porque desde su cuna hasta su ministerio, él no tenía nada de qué enorgullecerse. Entonces ellos no lo aceptaron por no ser para ellos la figura del Hijo de Dios que se habían grabado en la mente. Ellos tenían la figura, saber, ¿verdad?, de que sí iban a ser de una virgen, pero desde que naciera iba a traer una cosa, ¿verdad? ¿Saben?
Y sí lo visitaron reyes y le llevaron regalos, ¿verdad? Pero ellos saben qué se imaginaron. Entonces, pero yo le decía a mi esposo, era tan evidente que el Señor Jesús no iba a venir de esa manera que ellos lo esperaban. Es que era tan evidente, porque el Padre es humilde. Y el Padre de Cristo, nuestro Señor, es humilde, nuestro Padre eterno. Él es el Padre de los espíritus y ha puesto en nosotros un espíritu humilde. Él ha puesto en nosotros parte de su espíritu, y ese espíritu que puso en nosotros es un espíritu humilde. Y es que cuando nosotros nos derramamos delante de Dios en el espíritu y en verdad, nos quebrantamos porque nuestro espíritu realmente es humilde. Entonces, ¿cómo ellos, teniendo tanta evidencia en el Antiguo Testamento del carácter del Padre, que ciertamente Él es todopoderoso y soberano, pero a la vez es humilde, cómo teniendo toda la evidencia, cuando tenemos Primera de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo, o sea, mi gente, los que nacen de mí mismo, los que son como por mí, él siendo humilde, ¿verdad? ¿Cómo te relacionas con un humilde? Pues humilde. La gente que es humilde le cuesta relacionarse con altivos y orgullosos, porque, o sea, hay gente muy humilde. Y entonces, no digo pobre, ¿verdad? Porque pobre no es sinónimo de humilde, pero hay gente muy humilde de veras, que uno no lee cómo hablarles, porque de verdad son humildes, más humildes que uno. Y uno quiere hablarles con humildad, pero créeme, por muy humilde que sea un hombre, no le llega a los pies al Padre, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es humilde, Cristo es humilde, el Padre es humilde. Entonces, como un padre que había dicho en el Antiguo Testamento, si se humillara mi pueblo, ya llamando a la humillación, iba a venir en el Nuevo Testamento con un hijo altivo, con un hijo arrogante, con un hijo de cuna de oro? ¿Cómo se iba a presentar el Hijo de Dios al mundo contradiciendo todas las características de su Padre? Si Él dice, yo hago lo que veo hacer al Padre. Entonces, ¿cómo se iba a presentar Él orgulloso si seguramente el Padre le estaba dando el ejemplo de humildad? Entonces, en la oración, nuestro espíritu realmente, si nosotros le permitimos, muestra su verdadera identidad. Nuestro espíritu es humilde. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres de espíritu. Y esto en nuestro espíritu significa que nuestro espíritu reconoce la gran pobreza que tiene de Dios y lo manifiesta, ¿verdad? Por eso el que dice, yo la verdad necesito de Dios, voy a ir a la iglesia, y lo dice siempre, está obrando en el espíritu, en verdad en el espíritu. Porque uno no viene a la iglesia solo por cumplir, por obligación, porque tengo un compromiso que hacer, porque si no voy, pues ya perdí el rating, ¿verdad? De 10 of 10, ¿verdad? 365 días del año yo voy a la iglesia, no me falto ni un día. Eso se llama disciplina, pero eso, Dios no quiere gente aquí que venga por mantener un ego, un nivel, por un rating, porque un día te exalten y digan, es que el hermanito él sí nunca falta a la iglesia. Pues esa será tu única recompensa, la exaltación esa. Pero en realidad, por eso el tema de oración es ese, que nosotros debemos buscar en espíritu y en verdad al Señor, en oración. Y cuando nosotros, no solamente en el templo, sino en nuestro hogar, en cualquier lugar, le hablamos a Dios en esa relación, no nos va a poder callar el Señor. Nos va a tener que buscar el botón de apágate, donde te apagas, porque las palabras van a brotar. Porque en la medida que tú te relacionas con alguien al que tú tienes
un vínculo tan especial, tan cercano, como aquellos tíos que se hicieron amar, que se hicieron amar como un padre, ¿verdad? Aquellos primos que te llevaban 10 años, eran tus primos, pero te llevaban 10 años, entonces se comportaban hacia ti como mayores, ¿verdad? Y tú tenías esa capacidad, por muy bravos que fueran esos primos, y por mucha capacidad y poder así de poderte dar un revesazo, tú tenías una confianza y tú podías irles a contar todo de tu vida porque sabías que ellos te amaban tanto que no iban a andar por ahí regando tu vida, sino que al contrario te iban a cubrir tus faltas, te iban a corregir en privado, pero te iban a cubrir. Entonces, así es nuestra relación con Dios. Yo no sé cómo es que hay gente que no tiene la capacidad de abrirse delante del Padre, ni a solas en su casa, en la intimidad, y decirle: Señor, me siento de esta manera, mira, me siento de esta forma. No, dicen, porque yo no le puedo hablar así a un Dios tan grande, dicen. Yo de usted lo trato, dicen. Entonces, ¿de qué hablas? ¿O solo llegas a justificar tu buena conducta? No, es que Dios no quiere que vayamos a justificar nuestra buena conducta, sino ni a justificar la mala. Porque algunos van a reconocer que hicieron algo malo, pero van justificados. Señor, yo le contesté así porque fíjate, tú te diste cuenta, si es que hablan con Dios con tanta cercanía, porque a veces hay quienes no hablan con cercanía delante del Padre. Pero yo te quiero hablar de la oración esa cercana, esa de intimidad, de la que Dios espera de nosotros. ¿Y cómo salimos de edificados? A veces salimos hasta con aquello del niño consentido que salió más consentido por ese niño, porque sí se derramó, sí sacó todo, pero salió tan lindo de que dice: mi papá me ama, ¿verdad? ¿Cómo me ama mi rey? Entonces, a moco tendido, como se dice aquí, ¿verdad? A moco tendido. Y es que esas son las conversaciones que yo le llamo, que dicen que son oraciones, yo le llamo conversaciones, que no son al unísono, no son hablando a solas, no es como loco hablando solo, no, es hablando con un rey poderoso, Padre eterno, que te escucha y que no se le cansa la paciencia para oírnos. De eso quiero hablar. Pero que el Señor me ayude, ¿verdad? Porque va a girar todo en oración, pero desde diferentes formas. Claro que no voy a llenar ni el 10% de lo que se puede hablar de esto, pero lo más que pueda, ¿sí? Miremos Mateo 17:21. Mateo 17:21. Que Dios te bendiga esta mañana y que Dios te fortalezca, que el Santo Espíritu del Señor esté contigo y te abra tu mente y tu entendimiento, y que tal vez no solo lo que yo te traigo, sino lo que la palabra te va a presentar, te edifique al máximo. Mateo 17:21. Pero vamos a ver, aleluya. Leamos desde el 1 porque la palabra es de entre más territorio encontramos de la palabra, o sea, más digamos, relación entre versículos, ¿verdad? Anteriores y posteriores, vamos ampliando más el panorama. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. No dice que el Señor salió y se fue a ver, así como decimos aquí, ¿verdad?, a pajarear. No, había ya él tenido la revelación de qué hacer, porque el Señor oraba todo el tiempo. Él a veces pasaba toda la madrugada orando. Dice la gente: fíjese que tengo insomnio. ¿Y qué hizo? Le digo yo: mira que yo no padezco de insomnio, pero a veces me agarra, dirían los mexicanos. Pero ándale, fíjese que anoche no podía dormirme, yo siempre me duermo. ¿Y qué hizo? Ay, no sé, fíjese que me levanté, me serví un vaso de leche. Será gringo en las películas. Me levanté, me serví un vaso de algo ahí, me comí algo, me volví a cepillar
ordené un poco la cocina y no me bajaba sueños. Digo yo, si uno lo que quiere en las noches es poder quedarse orando sin terminar dormirse, porque a veces uno ora su media hora, sus 40 minutos y al final a la hora está dormido. Pero a veces digo yo, Señor, yo quisiera orar así como tú orabas de 1 a 6 de la mañana y ya no dormías sino que te levantabas. Yo quisiera tener esa experiencia de otros predicadores que dicen yo 4 horas oré ayer. Entonces digo yo, esta gente no entendió que eso no era insomnio. Si no le sucede constantemente, no es insomnio, sino que es Dios buscando la comunión, sino que es Dios viendo que te acostaste tan cargado o cargada que te tenías que vaciar y no necesitabas poco tiempo y no la agarraste, no la entendiste. Y era tu oportunidad de caer y empezar a hablar ahí sin concentrarte, diría otro, ¿verdad? Pero ahí en el camino te vas a ir concentrando y te vas a dar cuenta de tu necesidad. Porque a veces no sabemos ni siquiera ni de lo que necesitamos. Porque el enemigo a diario nos distrae de tal manera que nosotros nos olvidamos no solo de nosotros mismos, sino que de Dios. Y nos metió en el afán de todo. Entonces, sale por eso. Mira aquí, tomó a estos 3 varones que eran sus especiales, porque ellos quizás ya entendían muchas cosas que el Señor hacía y solo lo seguían, ¿verdad? Y obedecían. Y los otros tal vez, no sé, tal vez de alguna otra manera no habían llegado a ese nivel. Y se transfiguró delante de ellos. O sea, llegó a tal grado, porque seguramente los dejó por ahí paraditos y se fue él apartadito como hacía y se puso a orar. Y seguramente entró tan rápido en el nivel de oración que era necesario porque ya él iba orado, ¿verdad? Pero entró tan rápido que se volvió una lámpara total. Ya quisiéramos nosotros llegar a medio lamparita, o sea que la oreja se encendiera, ¿va? ¡Ay, se le encendió la oreja! ¿Verdad? La nariz, tiene la punta de la nariz brillante, nada. Entonces, pero tengamos fe, podemos llegar a eso. Tenemos que imitar a Jesús y podemos llegar. Y dice que se transfiguró, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Te puedes imaginar eso? Yo me imagino el foco encendido, donde solo le miras el rostro, será tal vez ese hilito de alambre que uno mira que es el más encendido. Algo así me lo imagino. No, tampoco tan literal, ¿verdad? Y dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y mira como Pedro realmente le faltaba, que Dios lo bendiga, no soy nadie para juzgarlo ni imaginarme nada de él, pero ¿por qué se arrebató? Pues pudo haber tenido más cosas que pudo haber visto, pero como las cosas espirituales en un segundo pueden ser 10 horas. Es como cuando soñamos, no sé si les pasa, cuando uno tiene un sueño, fue un segundo el sueño. Dice que si contáramos el tiempo de un sueño que nosotros lo llevamos media hora en contar, dice que tal vez duró un segundo. Pero nosotros no nos cansamos, y fíjense que yo corría, pasé tal lugar y se me apareció y seguía por un segundo. Entonces, Pedro interrumpió, dice, entonces Pedro dijo, Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra. Demasiada iniciativa, poca revelación, arrebato total, interrumpiendo, no discernió, no tomó control de sí mismo, no dijo ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? No, entró en shock, dice el hermano. Posiblemente era tan alto, tan sublime eso que, y el Señor Jesús, él sabía que tenía la capacidad de soportar eso sin choquear, como dicen aquí, ¿verdad? Sin que salieran medio loretos, ¿verdad? Después, no. Hay gente que no busca las cosas de Dios porque dice un día se me va a suceder a mí algo así, me voy a quedar loco. Puro pensamiento del enemigo, por eso algunos dicen yo no soy fanático, dicen.
Yo no ando de aleluya todo el tiempo solo hablando de Dios. Esos son fanáticos. Jamás va a haber fanatismo en las cosas de Dios. Porque fanático es el que sigue un fin sin propósito. Fanático es el que sigue cosas que otros han creado, hombres han creado, y se desbordan en una serie de actividades para seguir en esa actividad. Crean imágenes, crean figuras, crean logos, crean ídolos, crean de todo y van detrás sin pensar, sin meditar. Fanático, eso es fanático, porque estás siguiendo hombres y tal vez ni sabes qué clase de hombres son, y hasta los imitas, te vistes como ellos, quieres que sus mismos gustos quieres tenerlos, y fanático. No hay un fin loable, no hay un fin aplausible, un fin que de verdad te haga al final que tus generaciones, nada, eso es perder el tiempo, gastar el dinero, entretenerse, ¿verdad? Pero eso sí es fanático. Y se pintan y se hacen todo y es una locura. Y sí es una locura. Gritan locuras, hacen locuras. Eso no es de Dios. Pero bueno, dejemos de hablar mal del mundo, a que Dios los bendiga, porque de ahí va a sacar el Señor también, le ha sacado almas y está liberando y está sanando y restaurando, ¿verdad? Pero seguir a Dios y tener experiencias como estas, eso no te va a dejar loco jamás. Leer la Biblia y saberte la de memoria es estar loco. Una vez un primo que no era cristiano, pero era muy católico, muy de la religión tradicional. Otra, mi prima, se volvió muy evangélica y muy devota del Señor y muy, aunque solo se sabía la Biblia y todo, pero estaba bien linda en el Señor. Él le levantó el falso y la tildó, la señaló, la marcó delante de toda la familia que era de su misma fe, que ella ya sabía. Él enloqueció. Como no entendía lo espiritual, porque bien, ciertamente la Biblia lo dice, el padre Abraham se lo dijo al rico, ¿verdad? Un abismo nos separa, porque entre la credulidad y la incredulidad hay un abismo, entre la fe y la incredulidad hay un abismo. Entonces nunca se van a poder comprender las dos esferas. Lo que está del lado de la incredulidad con lo que está en la fe jamás se van a entender. Para nosotros en la fe, lo que hacen los que no están en la fe son disparates y locuras. Para los que no están en la fe y nosotros estamos en la fe, lo que hacemos son disparates y locuras. Un abismo nos separa. Pero bueno, sale por aquí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando de ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Era una visión. Tuvieron la oportunidad de tener una visión. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Todavía no entendían. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino, porque Dios es un eterno presente. Elías ya viene, es lo mismo para Dios que decir Elías ya vino. Elías fue, para Dios es como decir Elías es. Estamos en el último tiempo y la Biblia dice que en el último tiempo dice que vendrá el espíritu de Elías. El espíritu de Elías ya lo tenemos. Estamos en el último tiempo y la palabra así lo dice, en el último tiempo dice, ¿verdad? Que el que va a ministrar es el espíritu de Elías. Entonces es un pasado, presente y futuro, el espíritu de Elías. El Señor dice: ya vino, pero ya es, dice. Entonces ellos no entendían, dice el 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, pero todavía ellos se movían. Juan ya murió, Juan no sé, Juan aquí, Juan allá. Ya vino, ya fue, ya es.
Cuando dice, ya vino, se refería que el ministerio de Juan ya había terminado, ya vino. Ya Juan ya había terminado, ya estaba Cristo ungiendo. Entonces, ya se había terminado, porque Juan solo había venido a preparar el camino. ¿Ya? Él había, y cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo que no soy digno de... Cuando el Señor le es levantado y inicia su ministerio, se acabó el ministerio de Juan. Entonces ya vino, pero ellos decían, es Juan el Bautista. Ya vino. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, aleluya, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Imagínate qué vida la de este pobre muchacho, este pobre padre, qué atadura. Realmente la atadura de hijos con problemas es fuerte. Igual la atadura de un hijo que es alcohólico, es una atadura, porque es un hijo que todavía prácticamente está en la crianza, porque hay que estar pendientes de ellos. Todavía su nivel de desarrollo y de crecimiento no ha terminado si no son capaces de vivir una vida por sí mismos, ya sin necesidad de un padre. Si esa es la labor de uno de hijo, llegar al nivel de decirle al padre, Padre, te amo, papá, mamá, las amo, las necesito, los necesito, pero tengan fe, porque yo también trato de vivir una vida en equilibrio y en sobriedad, y ustedes, esos son rarios, y ustedes no tienen por qué preocuparse tanto por mí. Yo oro, papá, mamá, yo oro, yo busco a Dios, yo leo la Biblia, yo estoy avanzando, yo primero, en el nombre de Dios, primero Dios, yo no caigo ni caeré, tengan fe, porque uno siempre está intercediendo. Y entonces, pero este pobre patojo, totalmente vinculado y atado con un papá, ambos atados por la enfermedad que tenía, y es doloroso, porque no solamente hay necesidad de cuidarlos, sino que no hay esperanza. A veces la esperanza se fuga, como dicen. A veces la esperanza no se pierde, pero se debilita, y vuelve a resucitar la esperanza. Pero también hay propósito cuando es así, ¿verdad? Este muchacho tenía un propósito, quedó en la Biblia su experiencia y quedó para enseñanza nuestra. Miremos el 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella misma hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, avergonzados, pues, ¿verdad? Dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y ese es el punto que yo quería meditar en este tema de la oración. A veces la oración, por así decirlo, simple, la oración donde tú no te has esforzado a más sacrificio, porque nosotros debemos tratar de ser sacrificio vivo, agradable delante de Dios, ¿verdad? Y más por amor a otro. Cristo, Él oraba mucho en las madrugadas, pero yo estoy segura que en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba en ayuno, y que tal vez Él pensó que alguno de sus discípulos iba a estar en ayuno, y ninguno lo estuvo, porque si lo hubiera estado alguno de ellos hubiera aumentado su fe. Yo sí algo he observado en los ayunos es que nuestra fe se fortalece, nuestra sensibilidad a la palabra se fortalece, y es que no tiene digamos, mucho misterio en decir esto, porque lógicamente si
Si tu estómago está vacío y no está produciendo el trabajo, tú tienes un cuerpo más fortalecido, digamos, tú no tienes obstrucción en tu vientre de nada. Yo a veces, me van a perdonar, pero a veces pienso que ese montón de bacterias que tenemos en nuestro estómago, y como dicen que hay bacterias buenas y bacterias malas, algunas son malignas y deben ser controladas. Entonces yo pienso que estas bacterias malas son las que los demonios usan para alterar nuestro ánimo y nuestra capacidad de profundizar en lo espiritual en la palabra, porque están ahí, ¿verdad? Y por eso yo pienso que el ayuno es muy útil para que nosotros tengamos a esas bacterias en stand-by, porque mientras no les llegue comida, el enemigo, los demonios, que de alguna manera sabemos que los demonios sí pueden penetrar esta carne y sí pueden atacar esa carne, porque algunos se ha experimentado que se sienten las punzadas, se sienten los dardos a veces, se sienten los ataques a los órganos a través del enemigo, entrando lógicamente en la carne, ¿verdad? Esos cólicos repentinos, esos amarres en los órganos, es porque el enemigo está atacando con todo para ver si afecta alguna cosa que estés haciendo que le está trayendo problemas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en ayuno, nosotros no solamente somos más sensibles en el espíritu, sino que tenemos contenido. Es como tener controlada la casa por dentro, de manera que el enemigo que entra y sale y busca sus lugares para afectar, porque si él puede afectar las emociones a través de las bacterias que tenemos, las bacterias, se sabe que tenemos un segundo cerebro en nuestro vientre y que como tal tiene neuronas. Entonces también algunos hablan del nervio vago, que es el que de las entrañas nuestras, el nervio vago se mueve hacia la mente, se mueve hacia las emociones y pensamientos y provoca los desequilibrios en nuestra conducta, en nuestro carácter. Entonces el vientre tiene misterio, mis hermanas, y por eso el Señor les dijo, ese no pudo salir porque solo salía en oración, con oración y ayuno, y ustedes venían bien purificados. Ustedes anoche, como diría alguien, ¿verdad? Como mañana ayuno, hoy como doble en la cena. Pues está bien, pero mientras llegues a tus 18 horas, que lograste llegar a las 18 horas en ese ayuno, te cenaste a las 5 y te zungaste para que a las 2, 3 de la tarde termines tu ayuno, pues tus 18 horas creo que ahí diste grande batalla al enemigo, principalmente en tu carne venciste. Entonces, ya me imagino cómo les movían los pensamientos a Pedro y a los tres que estaban ahí tratando de liberar al pobre lunático. Ya me imagino cómo del vientre a la mente se les movían y no se lograba que su fe fuera aumentada. ¿Por qué? Por la gran puliqueada, como dice nuestro pastor aquí en Coatepeque, que se habían dado. Entonces, ellos estaban totalmente imposibilitados de lograr una batalla vencida. Entonces yo sí creo que para ministrar casos como esto, sí es bueno que se haga, como dice nuestro pastor, en ayuno, al máximo. Se puede también sin ayunar, pero no es la misma, o sea, tal vez sí lograron vencer algo ellos, pero no lo que tenían que haber vencido. O sea, se desgastaron ahí ellos y lograron, pero no. Y otra cosa es que también involucra incredulidad. La gente que esté alrededor también afectó por él, por eso el Señor dijo generación incrédula y perversa. La multitud que había ahí también fue obstáculo para que ellos, aún sin ayuno, lograran más. Porque la incredulidad se pega, porque la incredulidad es un ambiente. La incredulidad se mueve en ambientes, los pensamientos de otros afectan, la negatividad de la gente alrededor, esas miradas incrédulas, todo afecta. Entonces, no hubo, pero el Señor sí les dijo, en ayuno y oración. Así de que si tú tienes una necesidad de verdad crucial, que ya probaste en oración, ayuna, busca el ayuno. No hay nada que te impida ayunar. Aún fueres diabético,
Hay formas para el diabético también de ayuno. Entonces solo consulta con el médico y dile, porque ya hasta los mismos especialistas en diabetes están ellos, sin que se muevan en la fe, recomendando el ayuno intermitente, que no es en oración, sino que es solamente ayuno intermitente en casa. Ellos no mencionan lo de Dios. Y ahora imagínate si lo lograran en el espíritu. La diabetes es reversible. La diabetes es reversible y no digamos sanable por parte del Señor. Entonces aquí vengo yo a mostrarte este tipo de oración en ayuno, que hasta puedes sacar demonios en ayuno. Recordémonos que la fe nuestra tiene que dar señales. Estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Creo que llevo ¿cuántas? 5, ¿verdad? Tomar serpientes en sus manos y no les harán daño. Tal vez no son serpientes tan literales. Tal vez no son tan literales, pero si son literales, allá tú sí te expones, ¿verdad? Porque tampoco hay que ir a probar. Pero yo creo que con haber puesto las manos con alguien que haya sanado, ya hay una señal. Y también creo en las sanidades del alma constantes. Que la gente, en la medida en que persevera en la palabra, en estar asistiendo, congregándose, leyendo la palabra del pastor, se va sanando del alma. O sea, sí hay señales de sanidad, pero como son del alma, a veces el mundo no las quiere reconocer. El que robaba no robe más, decía el apóstol Pablo. A veces hay gente que sana de esa maldición, de herencia ancestral, de robo, de mala enseñanza, qué sé yo. Vamos sanando, hay señales. Lo que pasa es que todo el mundo quiere la señal de sanidad, también se puede dar, pero tienes que avanzar en tu nivel de fe también. Miremos otra cita, Mateo 9:14. Mateo 9:14, la oración es el tema. Este que vimos es para liberación de demonios, sanidad de una enfermedad que pudo haber entrado. Fíjate que yo me puse a investigar sobre la epilepsia, y la epilepsia, como es demoníaco, es por puertas que se abren. Por ejemplo, una persona que cae en una profunda tristeza y depresión, si trae herencia ancestral de epilepsia, puede que abra la puerta para que se le meta. Por eso los médicos dicen, y su abuelo era epiléptico, cosas así, ¿verdad? Pero hay otras causas también de epilepsia, pero yo solo vi esa de que la profunda tristeza del enemigo, ¿verdad? No de Dios, porque la profunda tristeza que viene de Dios es para restauración, pero la profunda tristeza que viene del enemigo es para muerte. Entonces puede entrar ese espíritu. Renuncia a toda herencia ancestral de espíritu de epilepsia esta mañana y a toda herencia ancestral de espíritu de enfermedad. La diabetes, ¿cómo entra? Por un susto, por una gran alegría, dice. O sea que hay una puerta. Un ancestro abrió esa puerta y por ahí le entró, se aceptó y se viene heredando. La tristeza es hereditaria. Hay gente que es triste porque su mamá es triste. No, es que yo invito a mi mamá, dice. Hay gente que es, qué sé yo, enojada porque el papá es enojado. Y se le desatan los mismos espíritus, se abren puertas y se van igual de heredar esas cosas. Entonces dije 9:14, ¿verdad? 9:14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mira. Entonces dice, probablemente Juan el Bautista estaba encarcelado en ese momento. Sus discípulos se acercaron a Jesús con un problema. Ellos ayunaban muchas veces, pero los discípulos de Jesús no lo hacían. Muchos dicen que no ayunan actualmente porque como los discípulos de Jesús no ayunaban, sí, pero porque andaban con Jesús, físicamente hablando. No, pero dicen, es que yo ando con Jesús espiritualmente, tan ungidos andan. Totalmente ungido siempre.
que no necesitan ayunar. ¿Qué? ¿24 por 24 ungidos? Oh, qué tremendo, qué admirable, ¿verdad? Qué admirable. Pero nosotros, dice el Señor Jesús, dijo, viene el día, dijo Jesús, en que el esposo le será quitado a mis discípulos, que yo me tendré que ir, dijo. Entonces van a ayunar, dijo. Y efectivamente, en Hechos, miremos Hechos 13:23. Hechos 13:23. Amén, gloria a Dios, leámoslo. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y entonces vemos el hecho en Hechos 13:23. Vemos que el ayuno es necesario para poder fluir espiritualmente por la falta física que tenemos de Jesús. Porque mira, el Señor Jesús está con nosotros. Él dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y aquí está el Señor, pero como no lo podemos ver físicamente, entonces Él dijo, les será quitado físicamente, no les será quitado. Entonces algunos dicen, sí, pero es que como en el Espíritu yo ando con Jesús. No, hombre, está hablando aquí de que no se fue quitado físicamente. No lo vemos, está, pero para que espiritualmente estemos convictas de que Él está, de percibirlo realmente en el Espíritu, a veces es necesario que el vientre sea sujetado, sea sacrificado. No poder sacrificar el vientre en nada me preocupa, puede ser gula. Gente que no puede dejar de comer, no logra dominar su vientre, como dice la Biblia, ¿verdad? Realmente su vientre es el que los gobierna. Es que no puede ser que no le puedan dar al Señor un sacrificio tan sencillo. Amén. Entonces dice 13:23, dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. 14:23, es que no me recuerdo si es 14:23, puse los dos. Pero ahí tenemos en Hechos que sí ayunaban sus discípulos. Mira, este es el 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tenían que fortalecerse con el ayuno. Tomaban las decisiones en el ayuno, porque estaban más sensibles a lo espiritual, a entender la voluntad de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Yo espero que tú con esto entiendas que la oración es necesaria, pero que necesitamos estos servicios en ayuno y oración. Y yo quisiera yo sé que están conectadas algunas en WhatsApp que están ayunando hoy, porque me avisan algunas, y yo les digo, hermanas, que eso es glorioso, y que créeme, no solamente humana y físicamente está comprobada la gran bendición de hacerlo, sino imagínate espiritualmente, tu alma fluye mejor, tu espíritu se conecta más con el Señor. Esta mañana, vamos a orar esta mañana. Padre de gloria, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por la enseñanza que nos dejas, Señor Jesucristo, de que debemos, Padre, en casos especiales para tener victorias, tener que sacrificar, Señor, en parte, Señor, nuestro cuerpo en una porción, nada más, Señor, en lo puramente, Señor, estomacal, en el puro, Señor, dejar simplemente, Señor, de dejar este cuerpo lo más expedito posible, Señor, de compromiso, para que fluya más tu palabra, fluya más nuestro espíritu, Señor, para que esta carne, Señor, quede en reposo, quede en stand-by, en el nombre de Jesús esta mañana.
Yo vengo rompiendo ligadura de impiedad en tu vida con personas, lugares y cosas. Vengo clamando en el nombre de Jesús por la hermana que le han diagnosticado epilepsia. Ahí donde está mi hermana, en el nombre de Jesús esta mañana, yo vengo en el nombre de Jesús, cerrando toda puerta, y con tu boca confiesa y di: cierro toda puerta de tristeza, toda puerta que yo haya abierto en mi alma por la cual este demonio tiene permiso para entrar a mi vida y sangolotearme. Cierro toda puerta, renuncio a toda maldición ancestral, renuncio a toda palabra que me haya atado en el nombre de Jesús. Esta mañana yo te declaro libre de todo espíritu de epilepsia, ahora para siempre. En el nombre de Jesús te declaro libre de todo espíritu de epilepsia. Lo echamos fuera esta mañana, lo declaramos inoperante e impotente, lo devolvemos a su lugar de origen y no le damos permiso a volver a tu casa, ni a tu vida, ni a tu cuerpo. Cerramos toda puerta, ponemos un ángel de protección para que no pueda volver a tu vida. En el nombre de Jesús te declaro libre de toda epilepsia. En el nombre de Jesús esta mañana mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te alaba y te bendice. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todas las hermanas esta mañana, las que tienen, Señor, enfermedades, sánalas, Padre. Pongo mi mano de sanidad desde aquí para tu vida. Declaro sanidad para tu vida esta mañana en el nombre de Jesús. Ponte la mano ahí donde tú dices que hay un mal, pero en el nombre de Jesús declaramos que ese mal es falso, que esa enfermedad es mentirosa y que no tiene permiso de estar en tu cuerpo. La anulamos, la declaramos vencida, inoperante, la rechazamos, la echamos fuera en esta mañana. Tú eres sano en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre esta mañana, Señor. Con esto quedamos terminadas, hermanas, y nos vemos el siguiente miércoles. Dios me las bendiga. Un abrazo a la distancia. Aleluya.